Este anime tenía todo para ser uno de los mejores de su generación, y en muchos momentos lo logra. Tiene una premisa brillante, personajes interesantes y una crítica al mundo del entretenimiento que pocas series se atreven a mostrar con tanta crudeza. Pero también es un anime que, poco a poco, empieza a tropezar con sus propias ambiciones. No es un desastre, no es un fracaso, pero sí es una historia que a veces se pierde en su propio laberinto, porque Oshinoko es un ejemplo perfecto de algo que ocurre más seguido de lo que creemos. Una obra que empieza con una fuerza impresionante y luego lucha por mantener ese mismo nivel. Y hoy vamos a hablar de eso, qué hizo bien, qué empezó a fallar y por qué, a pesar de todo, sigue siendo un anime que vale la pena analizar. Oshinoko es un anime que gira alrededor del mundo del entretenimiento japonés, pero no es del glamour ni la fantasía, sino es de sus sombras. La historia sigue a Aqua y Ruby, dos hermanos que crecen dentro de la industria del espectáculo después de un evento trágico que marca sus vidas desde el inicio. A partir de ahí, el anime explora temas como la fama, la obsesión, la identidad y el costo emocional de vivir frente a una audiencia. Lo que este anime prometía desde el principio era algo diferente. No era simplemente una historia sobre idols o actores, sino una mirada crítica al sistema que los produce. Prometía mostrar cómo funciona realmente la industria, sus manipulaciones, sus presiones y las consecuencias psicológicas que muchas veces se ocultan detrás de una sonrisa perfecta. Y esa promesa generó expectativas enormes. El primer episodio, especialmente, dejó claro que esta no sería una historia convencional. Intentaba contar un relato más adulto, más incómodo y más realista, combinando drama psicológico, misterio y crítica social en una sola narrativa. En esencia, intentaban hacer una historia sobre el precio del éxito y sobre lo que se pierde cuando se convierte en espectáculo. Antes de hablar de los problemas, hay que reconocer algo importante. Oshinoko hizo muchas cosas bien y algunas de ellas fueron realmente memorables. Lo primero que funcionaba era su concepto central, la idea de explorar el mundo del entretenimiento desde una perspectiva crítica, mostrando lo que ocurre detrás de cámaras. Fue refrescante. No era solo una historia sobre idols o fama, era una historia sobre la presión, la manipulación mediática y la construcción de una imagen pública. Ese enfoque le dio personalidad propia desde el inicio y la separó de muchas series del mismo género. Otro punto fuerte fue su comienzo. El primer episodio no solo fue impactante, sino también valiente. Tomó riesgos narrativos, rompió expectativas y dejó claro que el anime estaba dispuesto a tocar temas incómodos. Ese inicio generó conversación, curiosidad y sobre todo confianza en que la historia tenía algo importante que decir. También hay que destacar a los personajes, especialmente en sus primeras etapas. Aqua, por ejemplo, se presentó como un protagonista complejo, con motivaciones claras y un conflicto emocional fuerte. Ruby aportaba energía, ilusión y una visión más inocente del mismo mundo, y personajes como Kana o Akane demostraban que la serie tenía interés en explorar diferentes facetas de la industria y de la ambición personal. En lo técnico, el anime también cumplió con creces. La animación fue sólida, la dirección visual cuidada y la música supo acompañar los momentos dramáticos con sensibilidad. Todo eso ayudó a crear una atmósfera que se sentía seria, profesional y en muchos momentos muy bien ejecutada. En pocas palabras, la base era fuerte, la idea era interesante y el inicio fue potente, y el potencial estaba ahí desde el principio. El problema con Oshinoko no aparece de inmediato. De hecho, durante un buen tramo, el anime consigue sostener muy bien su propuesta. El punto de quiebre llega cuando la historia empieza a alejarse de la fuerza emocional y la claridad narrativa con la que había atrapado al principio, para volverse más dispersa y por momentos menos contundente. Al inicio, todo parecía ir hacia una dirección muy concreta, una historia marcada por el trauma, la obsesión, la industria del entretenimiento y una búsqueda personal cargada de dolor. Había una tensión muy clara. Uno sentía que cada arco, cada personaje y cada conflicto estaban construyendo algo grande, pero con el paso de los episodios, esa sensación empieza a diluirse. ¿Qué cambió? Principalmente el enfoque. El anime comenzó a repartir su atención entre demasiadas líneas temáticas, subtramas y personajes, y aunque varias de esas ideas eran interesantes por separado, no siempre se integraban con la misma fuerza al conflicto principal. En vez de sentirse como piezas de una misma historia, a veces daban la impresión de estar compitiendo entre sí por el protagonismo. Y ahí empezó la frustración, porque Oshinoko no falló por falta de ideas, sino por no administrar bien el peso de esas ideas. Había momentos donde la crítica a la industria era incisiva, pero luego el anime parecía perder esa urgencia. Había conflictos emocionales potentes,
pero no siempre recibían el desarrollo o la profundidad que prometían. Y había personajes con muchísimo potencial que por momentos parecían avanzar más por necesidad del guión que por evolución orgánica. La expectativa era que la serie siguiera profundizando con la misma precisión con la que comenzó, que cada nuevo arco implicara el mensaje y elevara la historia, pero en lugar de eso, en ciertos tramos, empezó a sentirse menos enfocada, menos afilada y más irregular. Ese fue el verdadero inicio del problema, cuando dejó de parecer una historia que sabía exactamente a dónde iba y empezó a sentirse como una obra brillante, pero muy inestable. Cuando uno analiza con calma lo que ocurrió en Oshinoko, se da cuenta de que los problemas no vienen de un solo error, sino de una acumulación de decisiones que poco a poco afectaron la consistencia de la historia. El primer gran problema fue la inconsistencia narrativa. El anime comenzó con una identidad muy clara, un drama oscuro sobre la industria del entretenimiento y las consecuencias emocionales de vivir dentro de ella, pero con el tiempo el tono comenzó a fluctuar. En algunos momentos era un thriller psicológico, en otros un drama romántico, y en otros casi una sátira del espectáculo. Esa mezcla de géneros no es negativa por sí sola, pero aquí no siempre se integró de forma orgánica. El resultado fue una sensación de desorientación, la historia no parecía tener una voz constante. El segundo problema fue el ritmo irregular. Hubo arcos narrativos que avanzaron con intensidad y profundidad, pero otros se sintieron demasiado extensos o por el contrario, resueltos con rapidez. Algunos conflictos importantes se construyeron durante varios episodios y luego se cerraron de manera abrupta, mientras que situaciones menos relevantes ocuparon más tiempo del necesario. Esto afectó la tensión dramática, porque el espectador dejó de sentir que cada episodio era un paso claro hacia algo mayor. También surgió un tema delicado, el desarrollo desigual de los personajes. Muchos personajes fueron introducidos con gran potencial emocional, pero no todos recibieron el mismo nivel de evolución. Algunos quedaron atrapados en un rol narrativo muy específico, sin cambios significativos en su comportamiento o en su visión del mundo. Y eso es un problema, porque en una historia centrada en el crecimiento personal y en el impacto psicológico de la fama, los personajes deberían transformarse de manera visible y coherente. Otro punto crítico fue la toma de decisiones narrativas que debilitaban la tensión principal. La historia planteó un conflicto central muy poderoso desde el inicio, pero en ciertos momentos pareció postergarlo constantemente. En lugar de avanzar con determinación hacia ese objetivo, la trama se desvió hacia historias que, aunque interesantes, reducían el sentido de urgencia. El espectador seguía esperando respuestas, pero la historia seguía retrasándolas. Finalmente, aparece un problema de coherencia estructural y de dirección. No se trata de falta de talento ni de calidad técnica, sino de enfoque. El anime tenía muchas ideas valiosas, pero no siempre supo priorizar cuáles eran esenciales para la narrativa. Y cuando una historia intenta abarcar demasiado sin definir claramente su núcleo, empieza a perder fuerza emocional. En resumen, el problema no fue que Oshinoko tuviera malas ideas, el problema fue que tuvo demasiadas, y no todas recibieron el cuidado que necesitaban para sostener la historia con la misma solidez con la que comenzó. Lo interesante de analizar Oshinoko es que no estamos hablando de una historia que necesitaba reinventarse, sino de una que necesitaba enfocarse mejor. El potencial estaba ahí desde el primer episodio, las ideas eran fuertes, los personajes eran interesantes, lo que faltó fue una dirección narrativa más disciplinada. El primer cambio que habría mejorado mucho el anime era priorizar el conflicto central. Desde el inicio se planteó una historia con una meta emocional muy clara, pero luego esa meta quedó en segundo plano durante largos periodos. Si la narrativa hubiera regresado con más frecuencia a ese eje principal, recordándole al espectador por qué todo estaba ocurriendo, la tensión dramática se habría mantenido constante. También se perdió una oportunidad importante en el desarrollo profundo de los personajes secundarios. Muchos de ellos tenían conflictos personales muy interesantes, pero algunos arcos se resolvieron demasiado rápido o sin consecuencias duraderas. Darles más tiempo para evolucionar, equivocarse y cambiar habría fortalecido la sensación de realismo emocional que el anime prometía desde el principio. Otra decisión que habría funcionado mejor era reducir la cantidad de subtramas simultáneas, no eliminarlas, sino seleccionarlas con más cuidado. En una historia tan ambiciosa, cada arco debería sentirse necesario, no solo interesante. Cuando todo parece importante, en realidad nada lo es del todo. Una estructura más selectiva habría permitido que cada conflicto tuviera mayor impacto. Y, quizás lo más importante, el anime podía haberse salvado manteniendo la misma valentía narrativa de su inicio. Ese primer golpe emocional fue arriesgado, directo y memorable.
Si la historia hubiera conservado ese nivel de claridad y determinación en sus decisiones, probablemente el resultado final habría sido mucho más sólido, porque al final no faltaba talento, ni idea, ni ambición. Lo que faltó fue consistencia en cómo se usaron. A pesar de sus problemas, Oshinoko sigue siendo un anime que puede funcionar muy bien para cierto tipo de público, especialmente para quienes disfrutan historias que exploran el lado psicológico y emocional de los personajes, más que la acción constante o las tramas simples. Si te interesan los relatos sobre fama, ambición, identidad y el costo de perseguir un sueño, este anime todavía tiene mucho que ofrecer. También puede gustar mucho si se ve con expectativas realistas, no como una obra perfecta ni como un thriller imperfecto de principio a fin, sino como una historia ambiciosa, con momentos brillantes y otros más irregulares. En ese contexto, la experiencia puede resultar muy satisfactoria, porque el anime sí logra generar conversación, reflexión y emociones intensas en varios tramos. Además, funciona especialmente bien para quienes valoran el análisis del mundo del entretenimiento. Si te interesa entender cómo funciona la industria detrás de cámaras, sus presiones, sus sacrificios y sus contradicciones, esta historia ofrece una mirada que pocas series se atreven a mostrar. En resumen, puede gustar mucho si se entra a verla sabiendo que es una obra interesante, imperfecta y sobre todo muy debatible. Al final, Oshinoko no es un mal anime, de hecho, creo que está muy lejos de serlo. Es una obra valiente, ambiciosa y con ideas que realmente intentaron decir algo importante sobre el éxito, la fama y el precio emocional de vivir bajo la mirada de los demás. Pero también es un anime que, en ciertos momentos, deja la sensación de que podía haber sido aún mejor de lo que terminó siendo. La evaluación general es clara, es un anime con un inicio brillante, con conceptos sólidos y con momentos muy bien ejecutados, pero que sufrió por decisiones narrativas irregulares y una dirección que no siempre mantuvo el mismo nivel de enfoque. No falló por falta de talento, falló por no sostener su propia promesa. La sensación final es una mezcla curiosa de admiración y frustración. Admiración por lo que se logró, frustración por lo que pudo haber sido. Pero aquí me surge una duda. ¿Crees que este anime fue una oportunidad parcialmente desaprovechada o consideras que su ambición y sus ideas compensan todos sus errores? Los leo en los comentarios. Y listo, gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, denle me gusta y suscríbanse. Nos vemos en otra ocasión.